vida y se muere naranja. Pero si evolucionas, no puedes pasar al teal directamente, tienes que pasar primero por el verde y luego pasar al teal. Por tanto, las organizaciones también lo lógico es que evolucionen siguiendo esos principios, aunque ahí sí que podría haber unos ciertos saltos de que podrías pasar de naranja prácticamente sin transición al verde, al teal, me quiero decir. Dime. No, que estaba pensando en los modelos de estos. Claro, las organizaciones, al ser un nodo colectivo, pues sí que yo veo que, por ejemplo, tú estás hoy en naranja y podrías prácticamente sin puentear el verde, ¿no? Y pasar al teal. Que tienen modelos caóticos, que no son modelos de evolución lineales, sino que se puede haber un salto en un momento determinado que... Yo a nivel individual yo creo que no es posible, por lo que sé, pero sin ser un gran experto en psicología evolutiva, pero a nivel colectivo sí, porque al final en grupos sí, porque critica los modelos lineales de fases que... luego hablaremos un poco de la correa transportadora que comenta Wilber, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues este sería un poco el espectro, ¿no? Y que cada uno de estos niveles ha hecho unas aportaciones, bueno, conocéis el libro todos, en el perfil de las organizaciones, etcétera, etcétera. Y él lo que habla es que las organizaciones teal, ese nivel metamoderno, ¿no? de organizaciones, pues tienen tres características fundamentales que yo en mi libro las cuestiono, no estoy totalmente de acuerdo, aunque bueno, básicamente sí estoy de acuerdo, pero veo que creo que una organización teal podríamos identificar otros principios básicos, pero él habla de que tienen que tener tres características. El primero es la integralidad, el segundo el propósito evolutivo y el tercero el self-management. Estas son las tres, digamos, características ¿perdón? Autogobierno. Sí. Entonces, integralidad significa pues que la persona pueda traer el todo de sí mismo a la empresa, que no tenga que dejar el corazón en el perchero cuando entre, porque aquí se te paga para pensar, no para tener emociones. De que pues no te dé lugar a esa especie de personalidad esquizofrénica en que tienes que decir, bueno, pues mi yo profesional tiene que cumplir estas características determinadas, por tanto hay partes de mí mismo que yo no puedo traer, no puedo aportar dentro de la organización. Fundamentalmente estas cuestiones emocionales, la emoción, espirituales, etcétera, etcétera, digamos que eran cosas que no entran en el modelo tradicional. Te piden que seas una persona fundamentalmente racional y que solo traigas tu yo, digamos, racional, ¿no? de hemisferio derecho, ¿no? Entonces, claro, yo una de las críticas que hago es que, claro, esa integralidad es muy parcial, ¿no? Yo creo que cuando está bien la característica de integralidad, pero integralidad es más, ¿no? Un modelo integral de administración de empresas tendría que tener en cuenta más aspectos que ese, ¿no? Y mi modelo yo creo que es una de las cosas que aporta. Luego está el propósito evolutivo, que ahí sí que estoy totalmente de acuerdo en eso, ¿no? Es decir, un propósito superior, que vaya más allá de la maximización del beneficio como fin último de la empresa, y que incorpore por tanto otras dimensiones. Y luego el self-management, ¿no? Y el self-management también a mí me parece un principio importante, porque si se tiene esa concepción de la persona y se busca que la empresa sea más humana y tal, una de las maneras de hacerla más humana es confiar en las personas, es darles poder de toma de decisiones, es darles autonomía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a mí el principio de self-management en sí mismo me parece bien. Lo que ocurre es que también una organización teal yo entiendo que tiene que ser inclusiva. Entonces, imaginaos, me parece un poco naif, no lo que dice Lalou,
que lees bien a la luz y te das cuenta de que no hay nada naif, que está todo muy argumentado y tal, pero todo el movimiento este de organizaciones TIL, en primer lugar, a mí, y yo estoy muy en contacto con ellos, lo califico de un poco elitista y en segundo lugar de un poco naif. Elitista en el sentido de que muchas, por ejemplo, consultoras que trabajan con esto te dicen, no, yo es que para las empresas con las que trabajo tienen que tener gente verde o TIL, si no, no puedo trabajar. Entonces, claro, que para ser una organización TIL tengas que tener toda la plantilla fundamentalmente, o el 90% de la plantilla de nivel verde hacia arriba, a mí me parece que estás creando una élite ahí de empresas muy restrictiva y me parece muy poco realista, me parece ingenuo, ¿no? Es decir, la realidad es que si tú te enfrentas, ¿no? Y yo estoy trabajando con empresas de implantar este tipo de modelos y tal, y tú te encuentras que allí tienes azules o ámbares y naranjas fundamentalmente y verdes, ¿no? Normalmente cuando te metes en esto, te encuentras en este tipo de empresas, ya te encuentras un montón de verdes, ¿no? Pero vas a encontrar naranjas y vas a encontrar ámbares. O sea, ¿y qué haces con esto? ¿Los echas? Es decir, primero, probablemente no puedes, o no es fácil. Si montas una startup, claro, empiezas a seleccionar gente TIL, ya está. Eso es la situación ideal, ¿no? Pero si tú tienes una empresa que la quieres transformar hacia estos principios, pues tú te vas a encontrar con lo que tienes y entonces a esta gente la tienes que integrar. Por lo que os decía, porque a lo mejor no los puedes despedir fácilmente, y en segundo lugar, porque no me parece ético, no me parece algo acorde a la filosofía TIL el que tú digas, no, es que tú no vales, fuera. Aquí solo entran los guays y los evolucionados. Tú eres de segunda categoría, no eres second tier, ¿no? Entonces, un liderazgo transformacional que fuera capaz de tratar a cada uno. Efectivamente. Entonces, eso yo creo que tiene que ser una de las características de estas empresas. Que sea inclusiva, que sea capaz de incorporar a esas personas en otros niveles de desarrollo, de motivarles en su idioma y de ayudarles en ese desarrollo, y que la empresa sea un poco la cinta transportadora hacia niveles más altos de conciencia. Entonces, yo creo que esa es una característica fundamental que debería ser de las organizaciones TIL. Entonces, esto es lo que propugna la LU. Y esto, bueno, en función un poco ya de ese mapeo de cuál es la evolución de la conciencia, si es que las organizaciones tienen conciencia, yo creo que sí, como lon colectivo que son o como lon social que son, esa evolución de la conciencia de las organizaciones, pues todas estas nuevas teorías las podríamos clasificar en tres grandes grupos. Las naranjas, que sería el nivel convencional, y luego las verdes y las TIL, que serían el nivel postconvencional, el nivel un poco más avanzado, ¿no? Entonces, muchas de estas teorías, digamos TIL y tal, al final son evoluciones simplemente de teorías anteriores que los han llevado quizá a otro nivel, o que vienen simplemente de otro nivel y que las han adaptado. Por eso yo hablaba de que la característica del self-management a mí me parece una característica, me parece que encuentra su máxima expresión en el nivel TIL, pero no es un invento TIL. O sea, el self-management es un invento absolutamente naranja. El self-management viene de las teorías, lo han hecho pues Monsanto, lo ha hecho General Electric, lo han hecho empresas, yo qué sé, pues SAP, han hecho experimentos de autogestión y su propósito es mejorar la productividad, conseguir maximizar el valor y el beneficio. Por eso se montan los principios de autogestión. Si le doy libertad a las personas, pues me van a ser más productivos. Entonces, eso al final es una filosofía naranja. Entonces, todos estos principios
del self-management al final vienen y encuentran también su máxima expresión, aunque hay todos estos pioneros desde los años 70 prácticamente, se van haciendo experimentos de autoorganización y de autogestión. Empresa encuentra su máxima expresión en entornos Lean y en entornos ágiles. El Lean Management de Toyota y demás, al final, pues, como decía Ana, pues también es la evolución de las teorías de la gestión de calidad total y demás, pues apuesta por dar mucho poder a las personas y por hacer equipos de autogestión, aunque haya jefes. Los entornos ágiles es donde más se epitomiza esto. Todas las empresas que trabajan con ágil están trabajando con equipos autogestionados porque se dan cuenta de que para el desarrollo del software y para los cambios que se necesitan y la agilidad que necesitan en esos entornos no pueden trabajar con jerarquías. Entonces, el manifiesto ágil tiene como uno de sus preceptos básicos la autogestión, ¿no? Y eso es fundamentalmente naranja. Así que es difícil, al final esto es un mapa y es difícil pintar a la gente de naranja y tal. Tiene sus componentes verdes porque evidentemente tienen ahí unos principios de creo en las personas, transparencia, apertura, buscar la satisfacción de las personas, que eso ya es filosofía naranja, pero básicamente para ganar más dinero. Con lo cual eso es naranja, profundamente naranja, ¿no? Entonces, todas esas teorías del Lean, del Agile y luego, digamos que variaciones, sobre todo en torno al Agile, como el Radical Management o el Management 3.0 de Apero, son filosofías que yo creo que son son naranjas con muchos componentes verdes, ¿eh? Y luego, bueno, pues están la mayor parte de las teorías que son verdes, algunas con bastante componente teal. Aquí he listado algunas de esas teorías, desde el metamanagement de Kaufman, las empresas B, las democratic workplaces, la sociocracia 3.0, luego comentaremos algo, las responsive organizations, el social business, el tribal leadership, la teoría U, la economía del bien común, la economía de la comunión, etcétera, etcétera. Bueno, la economía de la comunión es una teoría que viene del cristianismo. Sí, son un grupo de empresas que lo que les define es que son cristianas, de creencias cristianas. Esto sale de una pensadora cristiana italiana, y es básicamente ideales de filantropía, de dar unos porcentajes de los beneficios de la empresa para acción social y de también pues dedicar parte del tiempo de los empleados a hacer acción social, ¿no? Por tanto, básicamente la ideología esta de la economía de la comunión es una perspectiva de caridad muy cristiana y tradicional, por tanto tiene un componente también ciertamente ámbar ahí, pero bueno, al final son verdes, pero con ideología cristiana. Entonces, hay muchas empresas metidas, muchas, pero hay un número importante de empresas metidas en esto, tienen sus grupos, y en Italia, en Latinoamérica y en España también, pues hay, pero sobre todo en Italia y en Latinoamérica son bastante fuertes. La economía, todo dentro de la marginalidad de todas estas, ¿no? Bastante fuertes dentro de estos porcentajes que estamos hablando aquí. Los que son fuertes son los naranjas, ¿no? Pero bueno, ya en verde estamos hablando de muchísima menos gente, ¿no? Y luego, bueno, pues por ejemplo, el capitalismo consciente sí que lo meto en el verde, pero ya está en la fase de transición hacia el teal. Por ejemplo, John Mackay, el capitalismo consciente es una teoría que desarrollan Sisodia, que es un profesor de Harvard, y John Mackay, que es el CEO de Whole Foods, ¿vale? Donde el capitalismo consciente es un invento de Whole Foods, y a partir de ahí pues
hay muchas otras empresas que se meten en capitalismo consciente, y hay grupos de capitalismo consciente, y por ejemplo, yo que sé, pues Cyberclick, David Tomás, este que habéis traído aquí, pues él sigue más o menos, o es uno de sus referentes al capitalismo consciente y tal, ¿no? Entonces, John Mackey conoce a Wilber y tiene bastante relación con la teoría integral y tal, ¿no? Entonces el mismo Wilber habla de capitalismo consciente como Thiel. Lo que pasa es que, claro, Wilber no es un especialista en administración de empresas, y en el último libro habla un poco de management integral y tal, y bueno, llega a donde llega, o sea, no es lo suyo, evidentemente, ¿no? Son las 2 páginas que más cojean del libro, probablemente, ¿no? Le he dedicado 2 paginitas, y bueno, ya habla de teoría X y de teoría Y, de, bueno, cositas flojitas, ¿no? Pero bueno, intenta, ¿no? No es lo suyo y ya está. Pero él identifica a Mackey como uno de los referentes y Lalou y tal, ¿no? Como uno de los referentes, y por tanto sí, yo creo el capitalismo consciente a mí es una teoría que me parece muy, muy interesante, y que tiene sus componentes ciertamente Thiel, pero para mí se mueve fundamentalmente en el verde, incluso con ciertos ramalazos de los naranjas. ¿Ahí meterías al Senge? Sí, claro, lo que pasa, sí, por supuesto, y lo metería en el verde, a Senge. Al final no pueden meter a todos, y he tratado de meter las más actuales. Senge ya lleva más tiempo en esto, y quizá lo más antiguo que he puesto aquí es un discípulo de Senge, el metamanagement de Freddy Kaufman. Y Freddy Kaufman también sí que ha trabajado, también es otro que está en el Integral Institute y que ha trabajado mucho con Wilber, por ejemplo, en teoría holónica y tal, sabe mucho el tío, ¿no? Entonces también, pero todo lo que ha escrito y su ideología fundamental, a mí me da un poco de miedo Freddy Kaufman, ¿no? Cuando profundizas, ¿no? Al principio dice, qué guay. Vídeos que he visto me dice, sí. Ustedes no son humanos, ustedes son borreguitos. Sí. Ustedes han de convertirse en tigres. Sí, por eso. Que tiene cosas que están muy bien iluminadas casi, pero luego tiene otras cosas que dices, eres súper naranja, macho. Y entonces, bueno, las teorías Thiel, pues Reinventing Organizations, evidentemente, holacracia, y la mía, pues al ser una teoría integral, pues evidentemente es Thiel, ¿no? La holacracia a mí me parece una que de hecho ahí he tenido una evolución, ¿no? Porque yo la metía más como me tira más por filosofía, sociocracia, pues también bajaba a holacracia, pero ahora cada vez que profundizo más en holacracia veo que tiene una base más Thiel que la sociocracia. Luego hablaremos de esto. ¿Hasta qué punto conocéis sociocracias y holacracias? No. Bueno, pues ahora hablaremos. Vamos a profundizar sobre todo en este tipo de teorías. ¿Algún comentario de esto? ¿Alguna? ¿No? ¿Alguna teoría que os llame la atención o que...? A ver, Management 3.0. Sí. ¿Qué quieres decir con esa? Bueno, Management 3.0, esto es Jürgen Apero, y Jürgen Apero básicamente es de ágil, ¿no? Él viene del mundo ágil, es un tío que ha trabajado toda la vida en desarrollo de software y tal, y lo que hace es, se ha convertido en un medio gurú de estos temas ágiles, y él ha desarrollado su propia teoría del management 3.0. Él dice que hay una evolución del management del 1.0, del 2.0, del 3.0, el 3.0 básicamente es el ágil, ¿no? Con más herramientas y con más... No. Está bien el libro de management. Yo te recomiendo el libro de management 3.0, está bien. Échale un vistazo. Yo sí que sigo un poco lo de la web 3.0. No tiene nada que ver con esto. No. El 3.0 para él es una evolución ulterior del ágil, de las teorías ágiles, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver con la web 3.0. Entonces, bueno, pues lo que decíamos, pues estas teorías, uno de sus principios es que el beneficio no ha de ser el fin sacrosanto de las empresas. Las empresas tienen que ganar dinero, pero que no ha de ser el fin último de las empresas, porque es un fin
que no es motivador para los trabajadores, es un fin que en definitiva es un resultado, yo me va a ir bien y voy a ganar más dinero si hago otras cosas bien, por tanto es un resultado, y porque al final no es el fin último ni siquiera de las personas, ¿no? Nosotros no vivimos, decía ayer yo, por ejemplo, para respirar o para comer, tenemos otro propósito final. Por tanto, esas empresas están orientadas a un propósito, y lo que tienen de diferencial es que son empresas orientadas al propósito, no a la maximización del beneficio. La maximización del beneficio es algo que tienen ahí como necesario, si no tengo que cerrar la empresa, pero lo que yo busco es un propósito superior, ¿no? Por tanto, la enunciación de este propósito superior ha de ser el fin último de la empresa, o la consecución de ese propósito superior, ¿no? Esto es un poco el modelo, que luego hablaremos un poquito de esto, de Encode, una empresa que se llama Encode, en el que ellos hablan de que, bueno, son una empresa totalmente orientada al propósito, y que a cada una de las personas dentro de la organización le llaman purpose agents, ¿no? Es decir, allí no hay empleados, han prescindido, ya no es solamente que no hay jefes, sino que han prescindido de la figura del empleado. Los empleados no existen dentro de Encode, no hay un jefe, no hay ni siquiera un CEO, sí que hay unas personas que son los fundadores y tal, pero todos ellos son purpose agents, y todas las personas, pues digamos que definen en el momento de entrada a la empresa cuál va a ser su grado de involucración de la empresa, en tiempo, en horas, que esto lo pueden cambiar cuando quieran, y digamos que adquieren, digamos, una participación de la empresa. Por tanto, son todos, digamos, que socios de la empresa. Encode, ¿vale? Encode.org. Estos vienen de la holacracia, todos, y luego os cuento un poco, ¿no? Pero bueno, cada persona ahí es una persona que su función tiene que ser la contribución al propósito de la organización, ¿no? Y que tienen su propósito personal, tiene que estar alineado con el propósito de la organización. Viene de emplear, o sea, de utilizar. Te utilizo, sí, claro, es que No eres un utilizado. la terminología, sí, y recursos humanos y tal, el lenguaje que hemos utilizado era bastante perverso, ¿no? Entonces hay que cambiar también, evidentemente, ese léxico, ¿no? Luego decíamos el concepto del self-management, ¿no? La filosofía del self-management en las organizaciones TIEL, pues... Perdona, Marco, ¿sería el sinónimo un poco del empowerment del transformador? No, ellos diferencian muy claramente este tipo de organizaciones, lo que es empowerment de lo que es el management, ¿no? De hecho, empowerment es del nivel verde, self-management dicen que es del nivel TIEL. Empoderar les parece, y el empowerment les parece algo de la vieja filosofía, y les parece un concepto no feo, porque es mejor que lo otro, evidentemente, pero sí que tiene esas connotaciones de: yo soy el que tiene el poder, yo soy el jefe y te cedo parte de ese poder en mi infinita magnanimidad, y te doy parte de ese poder a ti, con lo cual hay esa relación de jerarquía. El self-management se basa en que no hay esas jerarquías, digamos, establecidas. Luego veremos que un concepto importante es romper con la jerarquía. No es que todo el mundo es igual, sino que rompes con la jerarquía establecida, con la jerarquía que llamaremos luego de dominio, ¿vale? Que ese sí que es un concepto malo, pero la jerarquía es un concepto necesario en toda organización humana, es un concepto necesario, existe en la naturaleza, etcétera, etcétera. Por tanto, el nivel TIEL no rompe con la jerarquía, el nivel verde rompe con la jerarquía, ¿vale? Pero no funciona. Se ha demostrado que no funciona. Pero bueno, el self-management con lo que rompe es que es una figura, digamos, omnipresente y federal en toda la historia de las teorías de la organización y las teorías del management, que es la figura del jefe.
Es decir, self-management significa que no tenemos jefes, ¿no? Y ayer hablaba de esto, que para determinada gente cuando le hablas de sin jefes están pensando en el paraíso terrenal, pero mucha gente piensa en esto, en el caos, en la anarquía, ¿no? Pero claro, estas empresas lo que hacen es que han desarrollado unas estructuras organizativas y unos modelos de gobernanza que evitan que esa falta de anarquía, que esa anarquía, que en realidad ellos lo que están creando es una organización anárquica, porque anarquía en griego significa sin jefes, arcos significa sin jefes, simplemente eso, pero son empresas que tienen unas reglas muy claras de cómo se tiene que gestionar, de cómo se toman las decisiones, de cómo se gestionan los conflictos entre las personas, de cómo se organizan las reuniones. Tienen unas reglas muy claras, en muchos casos casi más claras que de las organizaciones tradicionales, ¿no? Sistemas como holocracia tienen un conjunto de reglas, tienen una constitución claramente definida de cómo se trabaja aquí. Es decir, por tanto, no es caos, sino que hay un orden claramente definido, Por tanto, definen unas reglas para evitar caer, evidentemente, en el caos, y no caen en absoluto en el caos, simplemente prescinden de esa figura del jefe. Por tanto, anarquía, desde ese punto de vista, es orden, no es caos, ¿vale? Entonces, los principios que siguen todas estas filosofías basadas en estructuras más planas, diríamos, y sin jefes, el principal es el de la autonomía responsable. Autonomía responsable significa que cada trabajador, en Sociocracia, en Holacracia, en Morningstar, en todas estas empresas que han sido pioneras en este tipo de cosas, porque Morningstar es uno de los grandes referentes. Autonomía responsable significa que tú eres el responsable y el jefe de tu trabajo, y yo no te puedo decir nada con respecto a tu ámbito de trabajo. Ahí mandas tú, y tú haces y tú deshaces. Y yo no me puedo meter en ese ámbito, ni puedo tomar decisiones sobre ese ámbito, sea yo quien sea. Pero a la vez tienes una responsabilidad muy grande. Por ejemplo, compañías como Morningstar tienen lo que se llama el CLOU, el Colleague Letter of Understanding, que se establece una relación que yo, por ejemplo, como lo aplico en mi modelo, es el concepto de cliente interno de toda la vida, ¿no? Conocéis el concepto de cliente interno de marketing. Entonces, yo estoy trabajando contigo, y como tu trabajo depende del mío, tú eres un cliente interno mío. Y entonces, en ese sentido, hemos creado ahí automáticamente una jerarquía orgánica, aunque nosotros somos dos personas que estamos en el mismo nivel, porque es una organización sin jefes, ¿no? Entonces, en Morningstar, como lo hacen, es que se define el Colleague Letter of Understanding, en el que yo me responsabilizo a hacer determinadas cosas contigo, y lo firmamos. O sea, es un análisis al final de procesos, y definimos las relaciones entre los distintos roles que llamaríamos en el vocabulario, por ejemplo, de holocracia, los roles que estamos asumiendo cada persona, y ahí tengo unas responsabilidades para contigo, y estoy obligado a cumplirlas, y en ese caso tú eres como si fueras mi jefe, porque me puedes exigir. Tienes que decir, oye, esto lo necesito para el martes, y lo necesito así, y yo el martes te lo tengo que dar, y lo tengo que dar de acuerdo a como lo hemos definido, y si no, pues bueno, pues hay un conflicto y hay que gestionar ese conflicto. Al igual que anarquía, esa ausencia de jefes, yo creo que la responsabilidad también es una palabrita, porque normalmente la responsabilidad se suele asociar a cosas más bien éticas y todo eso, pero la responsabilidad podría ser vista de forma objetiva como capacidad de respuesta. Y yo a veces utilizo con los alumnos el concepto de responsividad, por ejemplo, en un aparato wifi. De responder. IFI. Se dice que es IFI en la medida que tiene una responsabilidad a todas las bandas de frecuencias idéntica, como los loros estos que van por la playa no tienen bajos, o sea, hay una distorsión del bajo, ¿no? Es como vibra todo, o de pronto los agudos son muy agudos y distorsionan. Eso sería falta de responsabilidad. Entonces, la medida de la responsabilidad sería alta fidelidad respecto a lo que
la relación o la situación me exige. No soy exagerado en ciertas frecuencias, no anulo otras, simplemente tengo una respuesta plana y completa a lo que tiene mi alrededor, ¿no? En ese sentido, responsabilidad, yo creo que la autonomía responsable, ya estaríamos súper entendería. Efectivamente. Eso, responsabilidad es la capacidad de responder ante mis obligaciones. Cada persona tiene unas obligaciones para con otras. Y entonces ahí se está creando una jerarquía. Una jerarquía en que para según qué cosas yo estoy subordinado a la otra y para según qué cosas yo puedo exigir a la otra persona. Entonces ahí se crea esa jerarquía orgánica en la que no es necesario ese jefe que sea el que siempre decida, que sea el que tenga la máxima responsabilidad, porque de la misma manera en una organización tradicional a lo mejor el jefe es mi proveedor interno, entonces yo le podría exigir al jefe, ¿no? Y romper esas relaciones. En función del proyecto. Efectivamente. Entonces, estas empresas tipo Morningstar o Ensinius Ciutat, nosotros tenemos definidos las interrelaciones proveedor-cliente interno y tenemos definidos todos los procesos y sabemos pues la responsabilidad que tiene un proyeccionista con respecto a la persona de taquilla o por ejemplo con respecto a la persona de programación. Y viceversa, ¿no? Entonces está perfectamente definidos cada uno de los roles, cuáles son las funciones que desempeñan, los roles, las tareas que desempeñan y las responsabilidades que tienen con respecto a otros roles dentro de la organización. Por supuesto, esto implica, acabo con esto y hacemos un descanso si os parece, un principio de transparencia, principio máximo de transparencia, que en estas organizaciones toda la gente, pues las cuentas están abiertas, todo el mundo sabe cómo va la organización, cómo van las cifras, saben lo que ganan los demás, y esto es uno de los principios que ayuda a que al final el mecanismo regulador de control, porque has quitado los mecanismos de control tradicional de las otras organizaciones, que es el jefe y que es la jerarquía, etcétera, etcétera. Aquí el mecanismo de control es la presión interpares. Muchas de estas empresas, los trabajadores en Senco y en muchas otras deciden sus propios salarios, pero tienen mecanismos de regulación interpares, ¿no? Por ejemplo, pues lo hacemos en grupal y tú dices, pues como decía ayer el chico Juan se llamaba, el de Sole. Sí, Juan. Rafael, perdón. Es que vamos bien, ¿no? Javier con los niños, oye, los niños él decía, en mi asignatura los niños se ponen la nota. Pues es el mismo principio que aquí en estas empresas los trabajadores deciden cuánto pueden ganar, pero lo hacen en grupo y si yo digo yo quiero ganar 10.000 euros y el otro y este que está trabajando y haciendo lo mismo me dirá, oye, te has pasado, ¿no? Yo no pensaba pedir 10.000 euros, yo he pedido 1.500 y tú pides 10.000, ¿cómo justificas esos 10.000 euros? Entonces la presión interpares, digamos que hace que se autorregule la organización. Es que me está llamando la atención lo que pone ahí, basada en el consentimiento y no en el consentimiento. A eso llegaremos después. Eso es cómo se toman las decisiones para superar el gran problema del nivel verde. Pero no tiene que ver con esto. Eso es un mecanismo de regulación grupal que hace que las otras personas entre el grupo al final consigues esa autorregulación, ¿no? Es lo de la banda de estorninos, que todos vuelan al unísono y tal, ¿no? Entonces llevas a que las decisiones sean óptimas para el grupo en función del parecer de los otros miembros del grupo. Tú a lo mejor individualmente pues dirías, oye, pues yo quiero ganar 10.000, pero como estás viendo que los otros te están escuchando, dices, oye, no me tengo que pasar, tengo que pedir algo razonable. Eso no es consentimiento. No. Entonces, por ejemplo, Javier, qué manía, decía que en su caso, su experiencia, esto de que los niños se pusieran las notas, llevaba a que se ponían notas incluso inferiores a las que él les